madre. Keigo se dispuso a volver a donde se encontraba esperándolo. A pesar de las constantes palabras de su madre acerca de no estar con desconocidos y los anteriores gritos de su odioso padre sobre no salir fuera de casa, Keigo se detuvo en el accidente de autos de aquella fría noche con la intención de ayudar. Tan solo quería hacer que aquellas palabras dichas por su madre no se sintieran tan pesadas en su mente. Sacó a muchas personas del peligro y algunas de ellas se mostraron tan sorprendidas de que un pequeño niño los hubiera salvado. Una gran calidez se instaló en su pecho cuando la gente comenzaba a regalarle sonrisas en agradecimiento y algunos otros secaban las lágrimas que brotaban de sus ojos para poder dar un «gracias» lleno de sentimiento por poder seguir con la vida. Con determinación se acercó a una mujer de largo cabello blanco con la intención de ayudarla a salir del shock en el que había terminado presa por la situación. «Mami». Mami responde, la pequeña niña, que no pareció ser mayor que el mismo Keigo, se dedicó a sacudir a la mujer para poder hacer la reacción. ¿Se encuentra bien, señora?, preguntó. No está bien. Mami no responde. Los ojos de la niña estaban llenos de lágrimas y de desesperación. Keigo no sabía cómo reaccionar ante la situación. Después de todo aún seguía siendo un niño. Se preguntó qué le gustaría que le dijeran si él estuviera en esta situación. Todo estará bien, señora. Una sonrisa torcida salió de sus labios, pero trató de permanecer lo más tranquilo que pudo cuando notó una pequeña reacción de la peli blanca. En un momento llegaran los paramédicos. Usted será revisada y más tarde se encontrará con su nuevamente familia. Terminó con su pequeño discurso con una sonrisa más sincera que con la que empezó, haciendo que incluso la pequeña niña dejara de llorar. Si mami, la niña gritó, Touya nos espera y él nos necesita mucho. Al escuchar a su hija, los ojos de la señora comenzaron a llenarse de lágrimas y abrazó a la pequeña con mucha fuerza. Tienes razón, Fuyumi. Nos esperan en casa. Una punzada de tristeza atravesó su rostro al observar el amor maternal de primera mano con sus propios ojos. Se preguntó si algún día él recibiría un abrazo con la misma carga emocional y amor que el que estaba presenciando. Antes de continuar divagando en sus pensamientos, unos brazos se cerraron en su pequeño cuerpo y con mucho asombro notó el calor peculiar que las personas generaban cuando daban abrazos. Keigo no recordaba haberlo sentido con anterioridad. Oh, pequeño. Seguramente estuviste muy asustado. La voz temblorosa de la mujer mostraba tanta calidez que no pudo evitar suspirar ante el sentimiento nuevo que crecía en su corazón. Muchas gracias por habernos salvado. La sonrisa que le regaló fue pago más que suficiente por sus acciones de esa noche y no pudo evitar sentirse avergonzado cuando la mujer lo dejó ir de su abrazo espontáneo. Ocultó el pequeño sonrojo de sus mejillas al bajar la mirada y asentir ante sus palabras. Al juntar sus manos sintió la bolsa que llevaba y de pronto todo lo bueno que había sentido en los últimos momentos fue desechado. Recordó entonces que él solo había salido a buscar comida para que tanto él como su madre comieran y pudieran sobrevivir a las frías calles. Con mucho pesar se alejó aún más de la señora de cabello blanco y de la niña con la intención de irse. Espera, pequeño. ¿A dónde vas? La mujer había tomado su muñeca con mucho cuidado. Nada parecía cuando su padre o su madre lo tomaban para jalarlo y se llevó a cualquier lugar. Debo irme. Me están esperando. Notó como la mujer lo miraba con preocupación, así que con mucho esfuerzo le regaló una de sus sonrisas más tranquilizadoras que tenía. Esa que solo se daba cuando se encontraba mirándose frente al espejo, mencionándose que todo estaría bien en su decepcionante vida. Estaré bien, señora. Y espero que ustedes también estén bien. Ojalá un día pueda verlas de nuevo. La mano de la peliblanca soltó su muñeca y sin dejarla reaccionar de nuevo salió corriendo con dirección a donde su madre lo esperaba. Su cuerpo vibraba con mucha energía. La energía que, como el pequeño niño que era, tenía y por lo sucedido en aquel lugar. Estaba tan alejado de la realidad que no notó que en su rostro tenía plasmada una sonrisa enorme, de esas que su padre llamaba repugnante porque normalmente se las veía a los héroes con los cuales no quería tener nada que ver. Keigo no se preocupó por contarle a su madre lo sucedido. En cambio, se dedicó toda la noche a ver las estrellas con los ojos bien abiertos por toda la adrenalina que corría por su cuerpo.
A pesar de haber dormido tan solo unas horas esa noche, pensó que un día podría llegar a ser un héroe tan bueno como Endeavor. Eni Todoroki no sabía qué hacer. Un día Rei le comentado que le permitiera visitar a sus padres con sus dos pequeños y al otro se encontraba prácticamente corriendo con la intención de saber cómo se encontraba su esposa y su pequeña hija. Rei le había comentado que solo iría con la pequeña Fuyumi porque Touya se encontraba lastimado por el uso de su peculiaridad y, aunque en un inicio planeaba negarse por alguna razón, no pudo hacerlo. Ya le había negado tantas cosas a la mujer y ella no se quejaba de nada de lo que él le pedía. Así que aceptó. Pero cuando lo hizo nunca pensó que terminaría de esta forma. Al llegar al hospital se encontró con todo un caos, aunque parecía que no habían heridos de gravedad. Había sido un accidente muy grande. Se dirigió a una enfermera, la cual al verlo completamente enfurecido hojeó su tabla de entradas de esa noche e informó al héroe dónde se encontraba su esposa e hija. Afortunadamente no habían salido heridas. Tan solo unos pocos raspones en ambas. Cuando entró en la habitación, se encontró con la imagen de su hija y Rei abrazadas mutuamente mientras el médico atendía sus pequeñas heridas. Fuyumi saltó al verlo y los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Papá, la pequeña bajó de la cama y caminó hacia él abrazando una de sus piernas mientras lloraba desconsoladamente. Eni solo puso una mano en su cabeza para tratar de tranquilizarla, dejándola llorar en el proceso. Rei lo miró sorprendida de verlo ahí, pero no soltó ni una palabra. El héroe tampoco dijo nada. ¿Cómo se encuentran? Después de estar un tiempo en silencio, preguntó al médico con dureza, pero el tono de preocupación se colaba en su voz. Ambas chicas están bien, pero recomiendo reposo principalmente para la señora Todoroki. No es bueno en su estado tener este tipo de eventos. Eni se congeló ante las palabras del médico y miró a su esposa a la cara. Ella sonrió con algo de cansancio y el médico le regaló una mirada llena de alegría. Es bueno tener noticias agradables después de eventos desafortunados como el de esta noche. El médico continuó hablando. Felicidades, familia Todoroki. Un miembro más se unirá a su familia dentro de poco. Fuyumi dejó de llorar cuando escuchó esas palabras para ver a su mamá y rápidamente su expresión cambió a una de alegría total. Mami. Tendremos un hermanito nuevo. Con entusiasmo. El héroe notó como Rei le regalaba una sonrisa llena de amor a su pequeña hija y la recibió en fuerte abrazo. Espero que un día podamos volver a ver a ese niño para poder agradecerle por salvar a nuestra familia. Esas palabras salen de la pequeña boca de su hija. Lo sacaron de su estupor. ¿Qué niño? Preguntó. Oh, papá. Era un niño asombroso con alas rojas. Ayudó a todos a salir del lugar. Eni gruñó por lo bajo. No le gustaba deberle nada a nadie, pero parecía que ahora estaba en deuda con alguien por salvar a su familia. Keigo no pensó que los eventos suscitados tras el accidente harían que él terminara siendo reclutado por la Comisión de Héroes. Aún se encontraba completamente asombrado con todo lo que esos hombres y mujer de traje le decían a su madre. Cuando le preguntaron si él estaba de acuerdo con el entrenamiento para ser un héroe, no supo cómo responder. De reojo miró a la mujer que era su madre, la cual no se estaba oponiendo a lo que las personas estaban diciendo, y más tarde grabó la sensación de calidez que sintió cuando salvó a todas esas personas del accidente. Sintió de nuevo los brazos de la mujer peliblanca rodear su cuerpo y pudo ver de nuevo la sonrisa de agradecimiento de ella y de la niña que la acompañaba. Sin querer, sus brazos abrazaron con más fuerza a su pequeño muñeco de Endeavor y pensó que esta era la oportunidad que necesitaba para convertirse en un héroe como él. Y después de que la mujer mayor respondiera a su pregunta: acepto ser parte de la comisión. La impotencia que corría por el cuerpo de Lenny mientras caminaba en busca de una señal de su hijo en aquel quemado bosque no lo dejaba en paz. Ya había pasado por esto una vez. Aquella vez que su esposa y su hija habían quedado presas de un terrible accidente donde un misterioso niño las había salvado de un fatal final.
Sin embargo, en esta ocasión nadie vino para ayudar a su hijo que fue consumido por sus llamas. Si tan solo él lo hubiera escuchado. Si tan solo él hubiera venido. Pero el hubiera no existe y ahora tendría que regresar a casa para enfrentar a su familia rota expresando que Touya ya no estaría más con ellos. Dejó de pensar cuando encontró un hueso de lo que parecía ser una mandíbula frente a él. La familia Todoroki empezó el duelo la tarde del incendio de la montaña. Mientras que el héroe profesional número 2 se encerraba completamente el cuarto de entrenamiento para desatar su ira. La gente conocida llegaría pronto para dar su más sentido pésame a la familia y él debía calmarse antes de eso. Recordó la mirada de todos los integrantes de aquella casa. Fuyumi tenía los ojos llenos de lágrimas y una expresión de horror en su cara. Rei estaba en shock y un miedo terrible atravesaba su rostro. Natsuo había gritado con demasiada fuerza y rencor que todo eso era su culpa. El pequeño Shoto. Su obra maestra. Se encontraba absorbiendo todo regalándole una mirada de infinito odio. Se preguntó qué hubiera pasado si tan solo no hubiera huido de su responsabilidad como padre. Pero de nuevo. El hubiera no existe. Con ira y frustración aún contenida. Se levantó del lugar para poder arreglarse con el atuendo adecuado. Por lo menos podría verse presentable para el funeral de su hijo. Una punzada de dolor cruzó su pecho al recordar las palabras que Natsuo había pronunciado apenas llegó a su hogar. No había nada que dudar de sus palabras. Realmente él fue quien mató a Touya. Eni Todoroki, mejor conocido como Endeavor en el mundo profesional, había matado a su hijo. Había pasado ya una semana desde el terrible accidente que hizo que Touya perdiera la vida y las cosas en su hogar no habían sido las mismas. Sus hijos mayores no salían de sus habitaciones al estar en casa. Rei se había encerrado completamente y Shoto no parecía querer obedecerlo. En muchas ocasiones de esa semana trató de hacer que todo cambiara usando la fuerza, pues aunque no lo admitiera. Él también se encontraba aún mal por la situación de la familia. Decidió dejar que todos se recuperaran antes de continuar con su ajetreada vida familiar. Mientras tanto, él se ahogaba más en el trabajo para evitar pensar en sus pesares. Esa tarde en particular recibió una llamada de la Comisión de Héroes pidiéndole que visitara la sede para poder hablar de un asunto importante. Salió de su agencia con dirección al lugar. Cuando llegó no pudo evitar observar al niño sentado con alas rojas. Notó cómo los ojos del niño se abrieron con asombro mientras un brillo nacía de ellos. Sus labios formaron una pequeña sonrisa y parecía estar entusiasmado con hablar, pero evitó hacerlo cerrando la boca mientras miraba a las personas a su alrededor. Vestía ropa sencilla. Un simple short y una camiseta, además de llevar puesto lo que parecía unos tenis algo desgastados. Siendo sinceros, parecía que toda su ropa se encontraba desgastado. Miró las alas rojas del chico y por un momento recordó vagamente las palabras de una Fuyumi pequeña. Oh papá. Era un niño asombroso con alas rojas. Ayudó a todos a salir del lugar, sin decírselo a nadie. Se había dedicado a buscar al niño con la intención de pagar su deuda por mucho tiempo, pero jamás fue encontrado. Ahora comprendía la razón por la cual nunca lo encontró. El niño había demostrado tener habilidades propias y si el chico vivía en situación de calle. La comisión buscaría la forma de ayudar e impulsar a que el chico se convirtiera en un héroe cuando creciera. Gracias por venir. Endeavor, la presidenta de la comisión, se acercó a él para saludarlo. ¿Para qué quería verme? Fue directo al punto sin pensarlo. Quitando la mirada del chico de alas rojas. Te estarás preguntando quién es el chico, aunque pienso que tal vez ya lo sabes. Sabemos que tu esposa y tu hija estuvieron en accidente automovilístico de hace unos años donde no se tuvo ninguna baja gracias a que un niño usó su peculiaridad para salvar a todos los involucrados. La presidenta y el mismo Endeavor regresaron su mirada al niño, quien desvió la suya rápidamente para que no notaran que los estaba viendo. Verás. Está entrenando aquí para ser un héroe cuando cumpla la mayoría de edad, sin embargo está teniendo algunos problemas para socializar debido a que no tiene permitido salir de aquí para poder cuidar de él. Endeavor entrecerró un poco los ojos.
Las palabras dichas por la mujer mayor no lo convencían. Sabía que tal vez la razón por la cual no querían que saliera era para evitar que el niño se escapara o pensara diferente a lo que ellos le inculcaban. Aún así se preguntó quién dejaría a su hijo en manos de unas personas que los adoctrinaron en un pensamiento diferente al que se tiene el mundo. Libre. Una punzada de culpabilidad creció en él cuando se dio cuenta de que él había hecho eso mismo con sus hijos y ahora uno de ellos. Su madre no está en condiciones de cuidar de él, por ese motivo vive aquí. La voz de la mujer lo sacó de sus pensamientos. Queremos que él aprenda más sobre él exterior y por eso te pedimos ayuda a ti. Poco a poco está bailando todo. Endeavor. ¿Podrías adoptar a Keigo y cuidarlo como uno de tus hijos? Un pequeño grito ahogado los hizo alejarse de la plática que estaban teniendo y ambos miraron al pequeño chico, quien se encontraba mirando el techo del lugar con las mejillas rojas. Endeavor no comprendió mucho su reacción. Las plumas de las alas de Keigo le permiten sentir las vibraciones del lugar donde se encuentre, así que probablemente esté escuchando nuestra conversación. Él te admira mucho. Al mirar de nuevo al chico notó cómo su cara se volvía cada vez más roja mientras buscaba otro lugar al cual mirar. Lo siento, pero yo no. Antes de terminar sus palabras, la mujer lo detuvo con una mano. Sabemos lo que estás pasando, mencionó lo que están pasando tu familia y tú no sabías si eran sus palabras o la forma en cómo lo dijo, pero eso lo hizo sentir culpable. Keigo no será una molestia y posiblemente ayude a llenar el pequeño hueco que tiene tu familia. Ahora las palabras sonaban demasiado mal. No solo porque no quería que nadie tomara el lugar de Touya, sino porque si el chico podría escucharlo todo, entonces eso lo haría sentir mal. Sin pensarlo, miró de nuevo en su dirección. El niño ahora miraba por la ventana de la oficina y sus ojos ya no mostraban el brillo que tenían cuando llegó. Si aceptas, él seguirá viniendo a entrenar a la comisión y seguirá tomando sus clases aquí, pero espero que pueda llevarse bien con tus hijos y socializar un poco. Ver todo lo que hace un héroe profesional de primera mano. El héroe se quedó sin palabras. Si llevaba al niño a su hogar, no sabía cómo iban a reaccionar su familia y, aunque le estaba convenciendo la idea de que fuera quien llenara ese hueco que se había formado ante la muerte de Touya, no estaba seguro de que sus hijos y su esposa lo aceptaran. Espero que un día podamos volver a ver a ese niño para poder agradecerle por salvar a nuestra familia. La voz chillona de una Fuyumi pequeña volvió a su cabeza. Era cierto. Él estaba en deuda con aquel chico de alas rojas. No. Él estaba en deuda con Keigo desde hace mucho y parecía esta una buena forma de pagarle. Está bien. Me haré cargo de él, anunció decidido. Muy bien, la presidenta sonrió ante sus palabras. Keigo llamó, haciendo que el niño se levantara rápidamente de su asiento y caminara con duda fingida hasta ellos. Te presento a Eni Todoroki, mejor conocido como Endeavor, el héroe número 2 en Japón. Los ojos del niño volvieron a llenarse de emoción, pero podía notar por sus puños apretados que estaba controlándose para evitar hablar en ese momento. Se preguntó si realmente estaban enseñando correctamente al chico en ese lugar. A partir de hoy será tu padre adoptivo, lo que te convierte en parte de la familia Todoroki. Por algún motivo. No pudo evitar la sensación extraña que movió su corazón cuando vio la sonrisa emocionada en el rostro del pequeño. Prometo portarme adecuadamente, señor. La voz del niño sonó por toda la oficina por lo fuerte que lo dijo y no pudo evitar soltar una pequeña sonrisa. Cuando lo vio enrojecer de vergüenza, se sintió algo aturdido cuando notó que estaba sonriendo. Desde hace mucho que no lo hacía. A pesar de lo mal que se oía. Esperaba de verdad que el pequeño Keigo ocupara el lugar que Touya había dejado y llenara el hueco de su familia rota con un poco del entusiasmo que tenía. ¿Llevas todas tus pertenencias? En realidad no tengo muchas cosas, señor. Después de la reunión con la presidenta de la comisión, esta le dijo que volviera esa misma noche al terminar sus actividades heroicas para firmar los documentos de adopción y llevar al niño a su casa. Keigo se encontraba radiante y, a diferencia de cómo lo había encontrado vestido por la tarde, esta vez llevaba una playera de manga larga y unos pantalones negros, además de aún calzar sus tenis desgastados. Cuando el niño llegó a él con la intención de irse, lo notó cargar con solo una pequeña mochila y nada más. Una vez más se preguntó si realmente estaban cuidando bien del chico en aquel lugar.
Ambos subieron al auto y el chofer comenzó a manejar con dirección a su casa mientras Kenny miraba los papeles que la mujer mayor le había dado. En ellos mostraba una foto de Keigo cuando era más pequeño. Posiblemente cuando entró a la comisión, pero los datos del chico se encontraban actualizados mostrando que actualmente contaba con 12 años. Es un año más joven que Touya. Tiene la edad de Fuyumi, pensó mientras observaba las notas sobre su peculiaridad. Otro de los papeles mostraba su papel de adopción donde ahora Keigo pasaba a tener el apellido Todoroki. Eni casi reía por lo absurdo de la situación. Él quería un hijo que fuera capaz de superar en fuerza a All Might, pero jamás pensó en adoptar. Después de la pérdida de su hijo tampoco lo pensó y ahora estaba llevando a casa a un muchachito con la intención de que ayudara a su familia rota. Suspiró pesadamente porque nunca supo ser padre y ahora llevaba a otro ser a su hogar que también necesitaba de una figura paterna. Miró detenidamente el último documento, el cual mostraba el horario de entrenamiento y escolar del chico. No se le tenía permitido ir a una escuela normal, por lo tanto recibía clases desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la misma comisión y de 3 a 6 pasaba el tiempo entrenando. Afortunadamente le habían regalado un día de descanso entre semana en el cual podría hacer lo que quisiera y otro día no tendría entrenamiento. Peculiar, por lo cual su día terminaría cuando sus clases terminaran. ¡Guau! Esta vez me dejaron tener un día libre. La voz del pequeño niño sonó en el auto muy cerca de su oído, asustándolo en el proceso. Regresa a tu lugar y ponte el cinturón de seguridad. No puedes hacer eso cuando el auto está en movimiento, habló con tono autoritario, arrepintiéndose en el momento al pensar que podría asustar al niño. Se sorprendió cuando el niño soltó una pequeña risa algo burlona y regresó a su lugar con un «está bien». «Está bien», sarcástico. Por medio del espejo retrovisor miró al niño, quien ahora se encontraba observando por la ventana con sus ojos llenos de brillo y una sonrisa en su rostro. Keigo no podía creer lo que estaba pasando. Su héroe y el hombre a quien más admiraba lo había adoptado. Ahora se encontraba en el auto de camino a la que se convertiría en su nueva casa. A pesar de estar muy emocionado, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza cuando recordó la conversación que la presidenta y Endeavor habían tenido en la oficina de la mujer. Ocupar el lugar que había dejado otro ser no era algo que él quisiera hacer, pero si a cambio de eso él podía salir de aquel lugar horrible y vivir con su héroe, entonces lo haría. No era que odiara a la comisión. Él se encontraba completamente agradecido por la oportunidad que le habían dado y además estaba muy contento con los estudios que le otorgaban. Él quería ser un héroe después de todo. Pero aquel lugar era demasiado triste y horrible. A diferencia de los horarios que tendría ahora siendo hijo de Endeavor. Cuando vivía en la comisión, debía entrenar casi toda la tarde hasta antes de la cena para después dormir y comenzar al otro día temprano con sus estudios. No tenía contacto con nadie más que con sus entrenadores y maestros. Y no sabía nada del exterior desde que había comenzado con su entrenamiento. Tampoco había visto a su madre tan seguido. Solo de vez en cuando la mujer se encontraba en buen estado para verlo. Se preguntó qué habrá dicho su madre de saber que ahora tenía una nueva familia. ¿Lo extrañaría? Sus pensamientos se detuvieron al mismo tiempo que el auto y la puerta del mismo se abrió para permitirle la salida. Apretó con mucha fuerza su mochila que tenía las pocas mudas de ropa que usaba junto con su Endeavor de peluche y bajó del auto después de quitar el cinturón de seguridad. Observó con asombro la casa que se paraba frente a él. Debido a la situación de su padre,